En el caso de Andrés Hurtado, se especula que Luis Arbulu, dueño de Lat Pharma, podría ser su testaferro. Arbulu fue visto como propietario de un karaoke, negocio que él mismo promocionaba, pero detrás de esa fachada se oculta una red de empresas sospechosas vinculadas al mundo farmacéutico. De quien se presume sería en realidad un testaferro de Andrés Hurtado. En el 2019, Arbulu figuraba en los papeles como dueño de este karaoke, del que Chibolín se jactaba como dueño, inauguraba, invitaba. Él era el rostro visible de este karaoke. Pero además era Luis Arbulu el propietario de una empresa, presumimos que también en el papel, Lat Pharma, que mágicamente en 2 años se... Richard Apelo, el periodista que investiga el caso, descubrió que 2 mujeres clave, Milagros Díaz y Cinia Chávez, estuvieron involucradas con Arbulu. Ambas, exvisitadoras médicas, crearon sus propios negocios en paralelo, todos ligados a la venta de productos farmacéuticos, cuyo acceso estaba limitado a médicos específicos. En ese proceso de crecimiento vertiginoso de Lat Pharma, Richard Apolo ha descubierto que hay 2 mujeres clave, Milagros Díaz Tapia y Cintia Chávez Padilla. ¿Ellas quiénes eran? Eran visitadoras médicas de Perú Lat, que era la empresa donde Arbulu trabajaba como gerente comercial, como gerente de ventas, ¿no? Entonces, cuando Arbulu finalmente se abre y forma su propia empresa, en paralelo, estas 2 visitadoras también crearon una cantidad de negocios, todos vinculados a servicios médicos. Entre el 2014 y el 2019 y el 2024. Y fíjense cómo se cierra el círculo virtuoso de los negocios de Luis Arbulu Taza. Su empresa Lat Pharma produce medicamentos que solamente se venden, exclusivamente se venden en los negocios de sus 2 visitadoras médicas. Estas mujeres no solo eran socias de Arbulu, sino que tenían un sistema de puntos y comisiones, que incentivaba a médicos como traumatólogos y reumatólogos a recetar productos de Lat Pharma. Los médicos recibían hasta el 50% del valor del producto como recompensa por su fidelidad. ¿Un negocio legítimo o una operación ilícita? Un sistema de puntos, de bonificaciones. Tenían una amplia cartera de médicos traumatólogos y reumatólogos que al recetar sus productos, y hablamos de productos valorizados en alrededor de 1.000 soles, 800.000 soles, no, cada vez que recetaban, ellos recibían un porcentaje como bonificación por venta, un porcentaje que alcanzaba el 50, el 40 y el 50%. Es decir, se pagaban miles de soles, y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo, miles de soles en bonificaciones por la fidelidad. Lo que parecía un negocio legítimo de productos farmacéuticos se empieza a ver con sospecha. La estructura de comisiones podría estar relacionada con una red de lavado de dinero, donde las ganancias no provienen de la venta real de medicamentos, sino de un esquema de blanqueo de fondos. La sospecha, usted ya lo está oliendo, ya lo está percibiendo, es que estaríamos al frente de una enorme lavandería de dinero de origen desconocido, por decirlo menos. Richard Apolo. Las 2 mujeres mencionadas, Milagros y Cinia, aparentemente comenzaron a crear empresas farmacéuticas sospechosas desde 2019. A medida que sus negocios crecían, se planteó la idea de que podrían estar actuando como testaferros en una red para ocultar el origen ilícito de los fondos. 2 mujeres, Milagros Díaz Tapia y Cintia Chávez Padilla. Amigas viajeras inseparables, compañeras de trabajo años atrás como visitadoras médicas, a quienes hoy el huracán Andrés Hurtado Chibolín parece haberlas alcanzado sin remedio. Las investigaciones sugieren que Arbulu y las 2 mujeres no solo crearon empresas para ocultar dinero sucio, sino que también estaban involucrados en una operación criminal diseñada para lavar activos. Estos movimientos empresariales apuntan a un lavado de dinero bien organizado, con vínculos directos con médicos. Las amigas habrían, al parecer, sospechosamente comenzado a constituir empresas en el rubro farmacéutico. Con propósitos, refieren, nada. Para que aparezcan como testaferros en las distintas empresas
que crearon. Entonces también serían parte de la red. En este caso, de una red diseñada para presuntamente lavar dinero de procedencia ilícita. Las sospechas aumentan cuando se revela que las comisiones pagadas a los médicos llegaban a cifras exorbitantes, hasta el 50% del valor de los productos recetados. Esta práctica no solo cuestiona la ética médica, sino que podría estar asociada a delitos de complicidad en el lavado de activos. Y es que existirían sospechosos movimientos empresariales que harían suponer que detrás de ese meteórico ascenso empresarial alcanzado por Lat Pharma en solo 2 años de creada, en realidad dicen, se escondería un negocio nada claro, por decirlo menos, que incluirían, al parecer se investiga, presuntos pagos de altísimas comisiones a reumatólogos y traumatólogos para que a cambio estos receten productos, sobre todo los más costosos, que vende Lat Pharma. Comisiones se investiga llegarían, escuche bien, a 50% del valor del producto en el mercado. Mira, tú me muestras la información y yo automáticamente me pregunto, ¿qué pasó aquí? La medicina vale 1.200 y la mitad, 600 soles, se lleva el médico. Con cada revelación, el caso de Andrés Hurtado y su posible implicación en esta red de lavado de dinero se vuelve más complejo. Las empresas de las 2 mujeres ex visitadoras médicas tienen vínculos sospechosos, y las investigaciones continúan para esclarecer si todo se trata de un esquema de blanqueo de dinero. Dicen que no hay primeras sin segundas, y que esta semana volvimos nuevamente en busca del, entre comillas, rey Midas del mundo farmacéutico. Hola, con el señor Arbulú. No se encuentra, señor. La semana pasada vine, lo busqué. Hoy día volvemos a... ¿No se encuentra? No. Ah, pero sí le dio mi recado. Le dio mi teléfono para que me llame. ¿Desea dejarle algún documento? No, quería hablar con él, en verdad. Dígale otra vez que volví... Desde inicios de aquel 2019, como titular y gerente de aquel lujoso karaoke. Hay que ver cuáles son esos vínculos reales entre Arbulú con Andrés Hurtado, entre Andrés Hurtado y este negocio, este karaoke, que definitivamente tiene que rendir cuentas ante la justicia y ver de dónde se saca ese capital. ¿Qué otros negocios relacionados con la industria farmacéutica se han vinculado con esta red de lavado de dinero? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.